Ya. ¿Se puede ver? Sí, ya está en la pantalla. Ya, chévere. Bueno, eh, espero que todos tengan un genial sábado. Gracias por participar hoy día. Siempre es chévere compartir un poco de cosas raras de una forma simple. Antes de empezar, quería recordarles que pueden interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas. Yo creo que, como les dije la vez pasada, sobre la marcha es mejor ir atando esos cabos que van quedando sueltos. Entonces, siéntanse libres de interrumpir. No se aguanten las ganas de preguntar o si algo no les cuadra de una. Solo abran su micrófono y empezamos a interactuar. Eso, entonces bienvenidos a todos a la segunda sesión. Hoy día, como primer paso, vamos a hacer un poco, como ha pasado una semana, vamos a recordar un poco de lo que hicimos la última sesión, así rápidamente. Bueno, la semana pasada definimos lo que era un grupo y vimos que era simplemente un conjunto con una operación producto, es decir, un conjunto donde puedo multiplicar sus elementos de una forma matemáticamente razonable, es decir, que tenga inversos para cada uno de sus elementos, que tenga también un elemento neutro, que el producto de dos elementos siga perteneciendo al conjunto en cuestión. Definimos lo que era un subgrupo, que era básicamente un subconjunto del grupo que seguía preservando esa misma estructura y rápidamente y de una forma totalmente relajada introducimos la noción de grupo de Lie como un grupo que va a depender de ciertos parámetros continuos, ¿no es cierto? Y para los que tienen un poco más de formación en geometría diferencial, es básicamente una variedad diferenciable con estructura de grupo, que es lo que definimos en el punto 1. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos. Y después de pasar por todo eso de una forma muy intuitiva, muy agradable, pasamos a mostrar los principales grupos de Lie que podemos encontrar en física, particularmente los que yo tengo, con los que yo tengo más experiencia relacionadas a QFT o teoría cuántica de campos, que es el grupo ortogonal, el grupo especial ortogonal, el grupo unitario, el grupo especial unitario, el grupo especial lineal. Y básicamente vimos algunos detalles de estos grupos. Vimos, por ejemplo, que el grupo SON se puede escribir a través, se lo puede ver de forma paramétrica con los ángulos de Euler. Eh, con eso deducimos varias propiedades interesantes. Analizamos también el grupo SU2. Vimos que era un poquito más difícil verle su forma parametrizada, pero tiene una expresión geométrica muy sencilla que es básicamente una esfera y ya pudimos ver la conexión que existe entre la geometría y este concepto algebraico. Entonces fue chévere. También comentamos un poco del grupo de Lorentz, que era básicamente rotaciones, que es SON, más transformaciones de Lorentz. Entonces hoy día vamos a ahondar un poquito más en ese detalle, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? El plan para hoy es, primero, vamos a recapitular un poco de la exponenciación de matrices, vamos a meternos en el álgebra del Lie que está asociada a un grupo de Lie. Vamos a definirla, vamos a calcularla, vamos a ver cómo es que ingresa en este mundo. Eh, y obviamente vamos a ir con los casos particulares que nos interesan, que son los grupos que aparecen en QFT. Y finalmente haremos un vistazo del grupo de Lorentz y una introducción a su pequeña álgebra de Lie. Pero el grupo de Lorentz lo vamos a trabajar un poco más en detalle en la sesión de ejercicios. Entonces, de momento nos vamos a enfocar en los primeros 3 puntos y el punto 4 va a ser un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Listo. ¿Por qué necesito
resolver la exponenciación de matrices? Es la primera pregunta. Básicamente nosotros necesitamos adentrarnos en esta técnica, por llamarla así, o en este mapa, eh, porque es un puente exclusivamente entre el álgebra de Lie y el grupo de Lie. O sea, este es el medio que los relaciona, que los liga. Por eso es que hablamos de un álgebra de Lie asociada a un grupo de Lie. Entonces, este es básicamente el puente que me permite pasar del grupo al álgebra y viceversa, ¿de acuerdo? Ahora bien, tal es así la relación que es posible definir el álgebra de Lie a través de la exponenciación de la matriz. Entonces, es un paso previo que necesariamente tenemos que dar para meternos en el álgebra de Lie. Ahora bien, si nosotros vamos un poquito andando más profundo en los aspectos de la geometría diferencial, no es así como exactamente se da la primera definición del álgebra de Lie asociada a un grupo de Lie. Hay muchísimos detalles por detrás, pero en nuestro caso, como ya les dije, estamos trabajando con grupos matriciales. Justo esta es la definición que nos calza perfectamente. Entonces podemos eh, saltar todos los detalles de la geometría diferencial y enfocarnos en el mapa exponencial, y con eso es suficiente para alcanzar nuestros objetivos. Como les dije en el ejercicio de la física, eh, no es necesario abordar esos detalles para los cálculos que usualmente se hacen. ¿De acuerdo? Bien, pero el concepto de álgebra de Lie, o sea, no necesariamente debe estar ligado a un grupo, es un concepto un poco más general. Entonces, ese detalle también lo vamos a trabajar. Entonces, empezamos con eso. Ah, y casi olvido de mencionar esto. Este ejercicio de calcular exponenciales de matrices también les puede servir en otras disciplinas que ustedes obviamente van a hacerlas tarde o temprano, que es mecánica estadística, mecánica cuántica, física de partículas, todo eso. Entonces, no es un tiempo en vano. De hecho, es muy productivo porque más allá de lo que vemos en el seminario, también les puede servir para otras cosas. Entonces, vamos ahí. Como recordamos en la sesión anterior, nosotros podemos definir el exponencial de un número real X como una serie de potencias, que es la que vemos aquí abajo. Entonces, la misma idea la trasladamos a matrices. Definir el exponencial de una matriz a través de una serie de potencias. ¿Por qué? Porque la potencia de una matriz está bien definida y básicamente aquí en esta definición lo único que tenemos que hacer es preocuparnos de la convergencia, pero afortunadamente esta serie siempre va a converger gracias a esta proposición que tenemos aquí abajo, que dice para toda matriz la serie de potencias que define la exponenciación siempre converge, ¿de acuerdo? Para entrar en esos detalles se necesita un poco más de ingredientes para abordar esa demostración, pero como les dije, de momento y para los cálculos que vamos a hacer no es necesario meternos en ese mundo y vamos directamente a los casos prácticos. Sería de esperarse que la exponenciación de matrices tenga un comportamiento similar al de la exponenciación de números reales, pero no siempre se tiene eso. Algo, como pueden ver en estos 6 puntos que también lo revisamos la clase pasada, unas cosas sí cuadran y otras no tanto. Entonces, por ejemplo, en el punto 4 nosotros vemos que la exponenciación de la suma de dos matrices va a ser igual al producto de la exponenciación de cada una de estas matrices, siempre y cuando el producto de estas matrices conmuten, pero eso no es una propiedad general que se tenga en las matrices. Entonces, ya podemos ir viendo ciertas diferencias. El resto de propiedades nos son bastante útiles para realizar cálculos y no son muy difíciles de demostrar una vez que se entra en los detalles de cómo se formula la exponenciación de matrices. Entonces podemos ver que la transpuesta conjugada del exponencial de una matriz va a ser igual al exponencial de la transpuesta conjugada de la matriz, que es lo que vemos en el punto 3. Igual, la matriz la exponencial de una matriz siempre va a ser invertible y va a ser igual simplemente al exponencial de la inversa de menos 1 por la matriz que estamos exponenciando.
Y una de las propiedades quizás más importantes a la hora de hacer cálculos es el punto 5. Si tenemos una matriz invertible, entonces la exponenciación de A por X por A a la menos 1 es igual a A por E a la X por A a la menos 1. Esta es una propiedad súper importante porque es la que usamos cuando necesitamos calcular la exponencial de una matriz que es diagonalizable, que también lo revisamos en la sesión pasada. Y adicionalmente, otra cuestión que es muy importante, especialmente si vamos del lado de la geometría, es que esta es una aplicación continua y de hecho podemos diferenciarla. Entonces esto es súper importante porque más adelante vamos a ver la potencia de esto. Entonces, en primera instancia, eso no es fácil o es difícil calcular la exponencia siendo una matriz. Si nosotros regresamos y vemos su definición, déjenme escribir un poco. Si nosotros tratamos de seguir este camino de aquí para calcular, pues obviamente es muy difícil. A veces tan solo calcular el límite de convergencia de una serie de potencia de números puede ser una cosa difícil. Entonces, imagínenlo acá con matrices. Es un poco más complicado, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que ir es buscando atajos, técnicas que nos faciliten el trabajo, pero lamentablemente en general sí es un trabajo difícil. Y cuando son matrices muy grandes o no diagonalizables o casos mucho más generales, lo que usualmente se hace es aplicar métodos numéricos. Es el camino más sensato que podemos seguir. Pero en determinados casos particulares, como les dije, podemos calcularlas sin mayor complicación. Entonces, volvemos a recapitular esa parte. El primer caso, como ya les había comentado, es sobre el caso de matrices diagonalizables. Cuando una matriz es diagonalizable, nosotros le podemos expresar como este producto que vemos aquí. Déjenme anotarlo. Podemos escribirla de esta manera, a nuestra matriz X. ¿De acuerdo? Lo interesante de aquí es que esta matriz D es diagonal y contiene los valores propios de la matriz y A es una matriz invertible, básicamente. Entonces, si nosotros utilizamos las propiedades que nosotros enlistamos en la diapositiva anterior, vamos a regresar un poco. Si nosotros usamos esta propiedad, la propiedad número 5, que es la que yo les había hablado, básicamente se nos facilita calcular la exponencial de esa matriz porque nos reducimos al caso de calcular el exponencial de una matriz diagonal. Entonces, la potencia de una matriz diagonal va a seguir siendo una matriz diagonal y simplemente son las potencias de los elementos de la diagonal, que es lo que vemos en el punto número 4. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de nuestra serie de convergencias, al final vamos a ver que en cada entrada de la diagonal tenemos la serie de potencias que define a la exponenciación de matrices, que define, perdón, a la exponenciación de números reales. Entonces, si nosotros hacemos el límite superior de esta suma m tender al infinito, obviamente estas series que podemos ver aquí, déjenme resaltarles, estas series que podemos ver aquí van a converger a la exponencial. Entonces, este razonamiento es bien simple. ¿Por qué? Porque nos dice que calcular la exponencial de una matriz diagonal es simplemente tomar el exponencial de los elementos de la diagonal, que en este caso van a ser los valores propios de la matriz en cuestión, X. ¿De acuerdo? Bien. En ese caso, el cálculo se simplifica bastante porque nosotros, diagonalizando la matriz, conocemos cuál es la matriz A y cuál es su inversa. Y con este procedimiento que seguimos hasta el punto 4, conocemos el valor de la exponencial de la matriz diagonal. Entonces, multiplicamos lo que tenemos y ya está. Tenemos nuestro resultado. Entonces, hagamos eso con un ejemplo. Entonces,
Vamos a ver, aquí está, listo, se saltó una. Entonces, si nosotros consideramos un número real A y definimos esta matriz que vemos acá, es fácil calcular, lo pueden hacer. Va a tener dos valores propios. Estos dos valores propios son distintos, por lo tanto la matriz es diagonalizable. Va a ser menos IA y IA. Entonces, podemos expresar la matriz X como la multiplicación de esta matriz diagonal, que en la diagonal contiene los valores propios, por una matriz invertible A, que en este caso es 1 y 1, y su inverso. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros multiplicamos y usamos la identidad de Euler, vamos a calcular la exponencial de matrices multiplicando estas tres matrices que hemos obtenido acá. Si se fijan en la última línea, la matriz que va en el medio es simplemente la exponencial de los valores propios, que es lo que les había dicho. Entonces, multiplicamos, hacemos el cálculo y vemos que la exponencial de esta matriz ha sido simplemente coseno de A menos seno de A, seno de A, coseno de A. Entonces, este es el caso más sencillo. Ahora, si la matriz es cada vez más grande, obviamente va a ser más difícil resolver el polinomio asociado a la matriz, y obviamente va a ser más difícil diagonalizarla. Entonces, cuanto más grande sea la dimensión, va a haber una complicación mayor. Entonces, incluso en este caso, que es más sencillo, dependiendo de las dimensiones en las que trabajen, puede ser necesario, incluso en esta situación simple, meternos a usar métodos numéricos, ¿de acuerdo? Pero con dimensiones bajas, 3, 4, todavía podemos trabajar. El segundo caso es cuando una matriz es nilpotente, es decir, cuando existe un entero positivo k, tal que x elevado a la k nos da igual a 0. En este caso, la serie de potencias que define a la exponenciación de la matriz x va a tener solo un número finito de elementos. Entonces, en este caso particular, sí se me facilita calcular la exponenciación de matrices a través de la definición usual que tenemos. Entonces, agarramos otro ejemplo. En este caso, cogemos una matriz de dimensión 3, donde los elementos de la diagonal superior, de la parte triangular superior, perdón, va a ser tres números reales, A, B y C. Entonces, en este caso, podemos ver que cuando elevamos esta matriz al cubo, nos da igual a 0. Entonces, usando la definición, simplemente tenemos que ir calculando hasta el orden 2. Entonces, necesitamos la identidad más x más un medio x al cuadrado. Hacemos ese cálculo y obtenemos la exponenciación de esta matriz. ¿Por qué? Porque a partir de la potencia x a la 3, x a la cuarta, a la quinta, la matriz vale 0. Entonces, de ahí en adelante, todos los elementos de la serie de potencias son 0 y no necesitamos calcular nada. Entonces, este es el segundo caso chévere. Nuevamente, la complicación es que no todas las matrices son nilpotentes, y averiguar que una matriz es nilpotente tampoco es tan fácil de primerazo. Entonces, igual, incluso estos casos sencillos tienen sus detalles de por medio, ¿no es cierto? Ahora, en el caso más general, lo que podemos hacer es no exactamente diagonalizar la matriz, sino escribirla como un producto de C por J, C a la menos 1, donde J es la matriz de Jordan. ¿De acuerdo? O sea, podemos sacar una matriz diagonal por bloques, la matriz de Jordan. Eso siempre podemos hacer. Y proceder como hicimos antes. Obviamente, calcular la exponencial de una matriz por bloques va a ser un poco más sencilla que calcular la exponencial de la matriz como tal. Entonces, este es un caso que, esto es lo que podemos hacer si tenemos una matriz que no es diagonalizable y que en general nos presenta complicaciones y no cae en ninguno de los dos casos anteriores que revisamos. Otra técnica que también es muy útil es que toda matriz siempre se puede descomponer en la suma de una matriz diagonalizable y una matriz nilpotente. Eso es un resultado de álgebra lineal que se lo puede revisar, no hay ningún inconveniente. Y lo chévere de esta descomposición es que la multiplicación de la matriz diagonal y la matriz nilpotente conmuta. Entonces, en este caso, yo puedo usar la técnica que nosotros vimos en las diapositivas anteriores para calcular la exponenciación de matrices. Aquí suena como que un camino súper bueno,
pero el problema es que no siempre es tan sencillo hallar esa descomposición, no siempre es un caso tan directo. Y en caso de que se lograra, como ya les dije, si son las dimensiones muy, muy grandes, podemos tener incluso problemas para calcular estos casos sencillos. Entonces, un último ejemplo. En este caso, la matriz X igual está compuesta por dos números reales, A y B, y la podemos descomponer de manera muy simple en una matriz nilpotente y en una matriz eh, diagonal. Entonces, aquí es muy fácil aplicar la técnica. Y en el caso este, si nosotros vemos la matriz nilpotente, cuando se le eleva al cuadrado, es 0. Entonces, para calcular el exponencial, simplemente sumamos la identidad más la potencia 1, que va a ser n, y le multiplicamos por la exponencial de la matriz S, que en el caso, que como en este caso es diagonal, es simplemente la exponencial de los elementos de la diagonal. Multiplicamos estas dos matrices y tenemos el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, si es que pueden usar alguno de estos atajos para hacer los cálculos, es una idea inteligente porque les puede sacar de apuros, ¿de acuerdo? Continuemos. Ahora bien, ya que revisamos un poco los detalles de la exponenciación de matrices, ya pueden sentirse felices, vamos ya a meternos en las álgebras de Lie. Las álgebras de Lie es un mundo bastante amplio y nosotros ahorita de momento nos vamos a enfocar en el álgebra de Lie que siempre está asociada a un grupo de Lie. Pero como les dije al inicio, hay álgebras de Lie que no necesariamente van a estar ligadas a un grupo de Lie porque es una estructura más general, ¿de acuerdo? Entonces empecemos a ver los detalles. Ahora que ya conocemos la exponenciación de matrices y vimos sus propiedades, supongamos que G es un grupo de Lie matricial. Cualquiera de los que ya hayamos visto puede ser SUN, SON, UN o N, cualquiera de los que ya vimos. Entonces, al álgebra de Lie asociada al grupo de Lie G, le vamos a denotar como G pequeña, y se define como todas las matrices tales que la exponenciación de t por x, o sea, simplemente eso, para cualquier t, pertenece al grupo. Esa es la definición, una de las definiciones más simples. A mí me encanta esta definición porque les evita ese paso tedioso por la geometría diferencial. Entonces, es simplemente la definición. Si ustedes encuentran una matriz tal que si le multiplican por un número real t cualquiera y le toman la exponencial y cae en el grupo, entonces esa matriz pertenece a su álgebra de Lie. ¿De acuerdo? Entonces, para ver esto de forma más clara, empecemos a revisar los ejemplos que tenemos a disposición. Entonces, como primer resultado, vamos a ver que el álgebra de Lie de las matrices invertibles es simplemente el conjunto de todas las matrices. Entonces, la demostración es súper sencilla. Agarramos una matriz X cualquiera y le calculamos la exponencial. Por las propiedades de la exponenciación, nosotros vimos que la inversa de e elevado a la tx es simplemente e elevado a la menos tx. Es decir, siempre es invertible. Es una propiedad de la exponenciación. Eso significa que e a la tx, no importa cuál sea el t, siempre va a ser una matriz invertible. Por lo tanto, cae en el grupo. Eso me indica que como x la agarramos arbitrariamente, el conjunto de todas las matrices de orden n por n es el álgebra de Lie asociada al grupo lineal general o al conjunto de todas las matrices invertibles. Entonces, súper fácil con esta definición. Ya vimos cuál es el álgebra de Lie. Entonces, continuemos. ¿De acuerdo? La segunda, agarremos el grupo especial lineal. Si ustedes recuerdan, este grupo era simplemente las matrices cuyo determinante era igual a 1. Este grupo obviamente es un subgrupo de las matrices invertibles porque al tener un determinante no nulo, cada elemento de SL es una matriz invertible, ¿no es cierto? Entonces acá decimos que el álgebra de Lie asociada al grupo especial lineal son simplemente las matrices cuya traza es 0.
Y la demostración nuevamente es bastante simple. Entonces, si nosotros supongamos que tomamos una matriz cuya traza es cero. Entonces, si nosotros le calculamos el determinante, con las propiedades que nosotros revisamos de la matriz exponencial, el determinante de la exponencial de una matriz es simplemente e elevado a la traza de la matriz en cuestión, en este caso tx. Como x tiene traza igual a 0, vamos a tener e elevado a 0, que eso me da 1. Esto significa que e elevado a la tx es igual a 1 y por lo tanto pertenece al grupo SL, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la primera contenencia. Ahora vamos recíprocamente. Supongamos que tenemos una matriz tal que su exponencial multiplicado por un número t es igual a 1. En este caso, nosotros podemos calcularlo a través de esta derivada. Escribimos la traza de x va a ser igual a la derivada de e elevado a la t por trx. Esta parte de aquí, ¿se la ve clara o no? Este paso de acá abajo. ¿Por qué No, por favor, metemos? si podría detallarlo, por favor. Perfecto, Es verdad, no, no le comprendo esa parte de ahí, si le puedes perfecto, sí. detallar. Esa parte quería entrar un poco más en detalle. Entonces, acá estamos. Aquí. Esta partecita, ¿verdad? Sí. A ver, si nosotros calculamos la traza de una matriz, la traza viene a ser un número, ¿cierto? Ajá. Correcto. Entonces, por las propiedades de la traza, ¿cuál es la traza de t por x? Va a ser simplemente t por la traza de x. ¿No es cierto? Ahora bien, entonces lo que tengo aquí es el exponencial de un número real. Entonces, si yo derivo e elevado a la trx respecto a t, si yo hago este cálculo, voy a tener lo siguiente. Entonces, aquí, esta derivada de aquí va a ser igual. Como estamos derivando por t, tr a la x va a ser un número real cualquiera. Voy a tener aquí la traza de x. Es un número real. Por e elevado a la t por la traza, ¿no es cierto? Listo. Ahora, esta derivada la debo evaluar en t igual a 0. Cambiemos de color. Cuando t vale 0, tengo 0 por la traza. Esto va a ser e elevado a la 0, que eso es 1. Entonces esto me va a dar tr, la traza de x, por e a la 0. Y e a la 0 es 1, por lo tanto tengo la traza de x. ¿Ya quedó un poco más claro este paso? Sí, mucho más claro. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Podemos repetirlo si es necesario. No hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, la traza de x le podemos expresar como la derivada de la exponencial de t por la traza de x. Entonces, esta parte es como que una observación pequeña que podemos hacer. Ahora, en el segundo paso, en la segunda igualdad, nosotros vimos, por las propiedades de la exponenciación, que la traza de t a la x es simplemente el determinante de e t a la x, ¿no es cierto? Pero por nuestra hipótesis, esto es igual a 1. Tenemos la derivada de 1 respecto a t. La derivada de una constante es siempre 0. Entonces, tenemos el resultado.
Entonces, esto me viene a indicar nuevamente que E elevado a la TX va a pertenecer, en este caso, al álgebra de Lie. Entonces, borramos. ¿Quedó claro esta parte? Sí. Ya, chévere. Entonces, siguiendo este tipo de técnicas tan sencillas con la matriz exponencial, es súper fácil ir calculando las álgebras de Lie, de los grupos que nos toca ir viendo, ¿de acuerdo? Es súper más sencillo. Acá se me pasó, perdón, listo. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el grupo UN, en este caso, son matrices complejas, y decimos que el álgebra de Lie es simplemente el conjunto de las matrices que son antihermíticas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos esto? Nuevamente agarramos un elemento arbitrario de UN pequeño, o sea, de su álgebra de Lie, y vamos viendo que para que esta matriz pertenezca al grupo, lo que necesitamos es que sea una matriz unitaria, que E elevado a la TX para cualquier T sea una matriz unitaria, es decir, que su transpuesta conjugada sea su inversa. Pero para que esto sea posible, si nosotros ahondamos un poquito más en los cálculos, recordando las propiedades nuevamente de la exponenciación de matrices, vemos que la transpuesta conjugada de E elevado a la TX es simplemente E elevado a la TX, pero X ya transpuesta conjugada, o X daga, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos fijamos en estas igualdades que hemos tenido aquí, la condición es posible, sí, solo sí, E elevado a la menos TX es igual a a E elevado a la T por X daga, para cualquier T. Esto a su vez va a ser posible si solo si X más X daga es igual a 0, es decir, si es antihermítica, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando las propiedades del mapa exponencial, es súper fácil ir determinando el álgebra de Lie de cada uno de los grupos que nos interesen, en especial los que nos van saliendo en física teórica, ¿de acuerdo? Igualmente, con el caso de SUN, sigue las mismas ideas. En este caso vamos a tener que su álgebra de Lie van a ser las matrices que son antihermíticas y con traza cero. La idea intuitiva detrás de este resultado es muy sencilla. Si nosotros nos fijamos bien, el grupo SUN, vamos a escribirlo acá, SUN es igual a UN intersección SL. Entonces es obvio esperar que su álgebra de Lie esté compuesta por matrices que satisfagan las dos condiciones para estar en esas álgebras de Lie. En este caso, que las matrices sean antihermíticas y que tengan traza cero, porque esa fue la condición que hallamos para U1 y para el grupo SL, perdón, UN. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente la demostración es básicamente eso. Agarramos una matriz X en SUN pequeño y para que esté en ese grupo para que esta matriz caiga en el grupo, la exponenciación de T por X debe ser unitaria y su determinante debe ser igual a 1. Entonces, repitiendo los pasos que nosotros vimos en las anteriores dos demostraciones, vemos que la condición nuevamente va a ser válida si y solo si X es una matriz antihermítica y su traza es nula, ¿de acuerdo? Entonces, este caso es bastante simple si nosotros nos ponemos a ver los casos anteriores, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Listo. Entonces, todos esos monstruos y pesadillas que la gente tiene cuando quiere estudiar álgebras de Lie, en realidad es una cosa bastante simple si es que lo vinamos desde el álgebra lineal y nos evitamos un poco toda esa masacre que hay en el álgebra, perdón, en la geometría diferencial.
Entonces, es un camino mucho más chévere, mucho más intuitivo, y es el camino que les permite usar estas herramientas directamente. Entonces, como les dije, la intención es que no solo vayamos conociendo estos grupos y sus álgebras de Lie, sino que veamos su uso en física. Entonces, para eso está diseñada la tercera sesión de ejercicios y ejemplos. Ahí ya vamos a ir directo a las aplicaciones para que no nos quedemos con esas ganas de ver funcionar todo esto. Ahí es donde cobra sentido todo lo que hacemos. Si no, es matemática y no le damos un poco de vida a las ecuaciones que vamos escribiendo. Entonces, si nosotros igual seguimos haciendo esos cálculos, podemos también calcular el álgebra de Lie asociada al grupo ON y el de las rotaciones. Una cosa interesante es que tanto el álgebra de Lie de las rotaciones como del grupo ON, que es más grande, que es rotaciones más reflexiones, coinciden. Esa es una cosa chévere. Algo que no sucede con los grupos UN y SUN. Entonces, con todo lo que ya hemos hecho, aprendiendo la matriz exponencial, perdón, calculando la exponenciación de matrices y analizando sus propiedades, ya tenemos las álgebras de Lie más usadas. Sí, yo creo que de las más usadas, al menos en teoría cuántica de campos, las más usadas. Hay otros grupos súper importantes que van apareciendo, pero de primeras estos son los más importantes, que es lo que vimos en la primera sesión. Bien. Ahora, todo este tiempo nosotros le hemos llamado estos conjuntos álgebras de Lie, ¿no es cierto? Pero nosotros no hemos dicho nada acerca de una estructura algebraica. O sea, ¿por qué estos conjuntos les decimos álgebras? ¿Qué tienen que ver estos conjuntos que vemos acá del punto 1 al punto 4? O sea, son solo matrices, conjuntos de matrices. Pero ¿por qué les llamamos álgebra? ¿Y por qué es importante identificar que tienen una estructura algebraica ahí detrás? Entonces, la idea detrás de eso es este teorema que tenemos aquí abajo. Este es un teorema súper importante. Decimos, si G es un grupo de Lie matricial, de los que ya hemos visto, y G pequeña es su álgebra de Lie, entonces para cualquier par de matrices X y Y en su álgebra de Lie, se verifican estas tres condiciones. La segunda condición, la número 2, si ustedes se fijan, dice X más alfa Y es un elemento de G pequeña para cualquier alfa en R. Lo que nos está diciendo esto es fundamentalmente que el álgebra de Lie tiene estructura de espacio vectorial. ¿De acuerdo? Esa es una cosa súper Pregunta, importante. disculpe, una pregunta. Claro, ¿Por qué, usted podría aclarar por qué eso implica tal cosa? ¿Será por la porque linealidad de la expresión? exactamente. Estamos diciendo que la suma de dos matrices del álgebra de Lie pertenece al álgebra de Lie y la multiplicación de un elemento del álgebra de Lie por un escalar va a seguir siendo un elemento del álgebra de Lie. Ok, o sea, por la cerradura de la suma y la multiplicación, Exactamente, por un escalar. exactamente, exactamente. Nos está diciendo que tenemos la cerradura en la suma y en la multiplicación por escalar. Correcto, es súper bien. Entonces, esto le da estructura de espacio vectorial. Esa es la cuestión una de las cuestiones más relevantes. El punto 3 nos está indicando que la conmutación de las matrices o el conmutador de matrices, que lo vamos a definir con más rigurosidad en la siguiente diapositiva, pertenece al álgebra de Lie. Y el punto número 1, que nos va a servir más adelante en el seminario, cuando estudiemos un poco la teoría de representaciones, lo que nos dice es que la representación, es básicamente la representación autoadjunta, que la representación autoadjunta es cerrada en el álgebra de Lie, o sea, está bien definida básicamente. Entonces, los detalles de la teoría de representación vamos a usar más adelante. Entonces, este teorema con los puntos 2 y 3 le da al álgebra de Lie asociada a un grupo de Lie una estructura algebraica. Le da estructura de espacio vectorial y, más importante, le da un corchete de Lie. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, sí, ya entremos a la definición como tal.
Un álgebra de Lie es un espacio vectorial, B, cualquiera, real o complejo, que tiene una operación producto, que le vamos a llamar corchetes de Lie, que verifica tres propiedades esenciales. Primero es una operación bilineal, que es lo que vemos en el primer punto. Segundo es antisimétrica. Es decir, el corchete de Lie entre B y W es igual a menos el corchete de Lie de W por B. Y verifica una de las identidades más famosas que siempre nos salen por ahí, la identidad de Jacobi, que es el tercer punto que vemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos regresamos a nuestro teorema anterior, nosotros vemos que por el punto 2, las álgebras de Lie que nosotros hemos visto, efectivamente, son un espacio vectorial. Y por el punto 3, con el conmutador de matrices ya definido como un corchete de Lie, es un álgebra de Lie en el sentido estricto, o sea, rigurosamente bajo la definición que hemos presentado. Entonces, por eso estos conjuntos que hemos presentado, definidos a través de la exponenciación de matrices, son en realidad un álgebra de Lie en el sentido estricto. Ahora, si nosotros nos fijamos un poco más en esta definición no nos dice nada de un grupo de Lie subyacente. ¿Qué significa esto? Significa que las álgebras de Lie que nosotros presentamos anteriormente del grupo SUN, UN, ON, todos esos grupos, son casos particulares de álgebras de Lie. Un álgebra de Lie, ¿de acuerdo? Otro dato que es súper interesante en los casos que nosotros vimos de SUN y ¿Podría todos repetir ellos. eso, perdón? ¿Podría repetir eso último que dijo? Sí, Sí, justo se cortó, creo. se cortó. ¿Me escuchan? Sí, ahora ya sí Sí. te escucho, pero un ratito se te cortó. Ya, perfecto. Entonces, déjenme repetir esa parte dado que se cortó. Lo que les había dicho es que esta definición de álgebra de Lie que nosotros vemos ahorita en pantalla no nos dice nada de un grupo de Lie subyacente. ¿Esto qué quiere decir? Esto simplemente nos quiere decir que la estructura de álgebra de Lie no debe estar obligatoriamente ligada a un grupo de Lie. Es decir, pueden haber álgebras de Lie que no tengan ningún grupo y que por sí solas conserven esta estructura. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el dato extra. Ahora, la conexión que tenemos entre un grupo de Lie y su álgebra de Lie es un poco más interesante, porque siempre que calculamos el álgebra de Lie de un grupo de Lie, este siempre va a ser de dimensión finita. Algo que a la luz de esta definición no es necesario. Pero en el caso de grupos de Lie asociado, del álgebra de Lie asociado a un grupo de Lie, siempre va a ser de dimensión finita. Entonces, eso es una cosa súper chévere porque al tener espacios vectoriales de dimensión finita, trabajar con las álgebras de Lie se me hace súper más fácil porque solo necesito una base. A través de una base puedo hacer lo que quiera. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el álgebra de Lie que esté asociada a un grupo de Lie necesariamente va a ser de dimensión finita? Eso es una cuestión que tiene explicación del lado de la geometría diferencial. Para los que tienen un poco de background en esa área, la explicación es igual bastante simple. El álgebra de Lie de un grupo de Lie es isomorfa al espacio tangente del elemento neutro. El espacio tangente del elemento neutro tiene la misma dimensión que la variedad diferenciable con la que estás trabajando. Entonces, obligatoriamente va a ser de dimensión finita y va a coincidir con la dimensión del grupo de Lie. Entonces, esa es la razón de este dato adicional que tenemos acá. El álgebra de Lie asociado a un grupo de Lie es un espacio vectorial de dimensión finita y su dimensión coincide con la dimensión del grupo. Entonces, si nosotros tenemos el grupo, por ejemplo, SO3, que lo hemos revisado hasta el cansancio, vimos que ese grupo es de dimensión 3. Del grupo SU2, que lo vimos como una esfera en 4 dimensiones, también es una variedad diferenciable de dimensión 3. Por lo tanto, sus álgebras de Lie van a ser de dimensión 3 y
si nosotros hallamos tres matrices linealmente independientes que caigan en esta álgebra, pues ya está. Ya podemos trabajar con esa álgebra sin ningún problema. Listo. Yo les había hecho bastante hincapié en que no necesariamente el álgebra de Lie va a estar ligada a un grupo de Lie, porque todas las álgebras de Lie que hemos visto en nuestros ejemplos tienen un grupo de Lie subyacente. Ahora les quiero mostrar que no necesariamente eso debe ser así. Entonces, el ejemplo más chévere que mi amigo Jack me ayudó a pensarlo es el de la mecánica clásica cuando estamos estudiando el hamiltoniano. Entonces vamos a ver esto. Para la gente que está en mecánica clásica, este ejemplo les va a ser súper familiar. Para la gente que no, no se preocupen porque igual lo vamos a entender. En mecánica clásica, nosotros podemos formular la energía de un sistema físico a través del hamiltoniano. El hamiltoniano, básicamente, en lugar de expresar la energía en términos de la posición X y la velocidad V, se formula en función de la posición X y el momento en vez de la velocidad. Entonces, básicamente, el hamiltoniano es energía cinética más energía potencial, que va a ser esta función B de X. ¿De acuerdo? En este caso, las ecuaciones del movimiento que describen el sistema físico que estamos analizando van a ser las ecuaciones de Hamilton, que son este par de ecuaciones diferenciales que nosotros vemos aquí abajo. Entonces, una de las cosas que se pretende en física es analizar cantidades conservadas, conservación del momento, conservación de la energía, conservación del momento angular, etc. Entonces, en nuestro análisis de la mecánica hamiltoniana, lo que hacemos es introducir los famosos corchetes de Poisson, que se definen básicamente para dos funciones que sean diferenciables en el espacio R, 2n. ¿Por qué R2n? Porque la posición obviamente va a tener n coordenadas y el momento también va a tener n coordenadas, por eso estamos en R2n, que se define básicamente como la suma de la derivada de f respecto a la posición por la derivada de g respecto al momento menos la derivada de f respecto al momento por la derivada de g respecto a la posición. Entonces, esto luce como un conmutador súper usual. Y en efecto, se puede demostrar que los corchetes de Poisson satisfacen cuatro características importantes. Primero, es bilineal, en los puntos 1 y 2 lo podemos ver. Tercero, es antisimétrica. Y cuarto, satisface la identidad de Jacobi. Entonces, el espacio vectorial de todas las funciones diferenciables en R a la 2n con los corchetes de Poisson son un álgebra de Lie. En este caso, el espacio C infinito de R a la 2n es un espacio de dimensión infinita y no tenemos de primerazo un álgebra de Lie ahí metida. Perdón, un grupo de Lie ahí metido, subyacente a lo que estamos haciendo. Entonces, aquí vemos un álgebra de Lie en la cual no hemos metido la matriz exponencial y no estamos ligados a un grupo ni nada de eso, sino que vemos un ejemplo que es un álgebra de Lie por sí mismo e independiente. ¿Cuál es la importancia en este caso de los corchetes de Lie? Que para definir las cantidades conservadas van a ser simplemente funciones diferenciables tales que el corchete de f por h sea igual a 0. Entonces ahí podemos ir empezando a deducir las distintas cantidades que se conservan. En particular, por ejemplo, el hamiltoniano es una función diferenciable en R2n. Entonces, si nosotros hacemos el corchete del I de h por h, vamos a ver que las derivadas parciales se van a conmutar y va a dar igual a 0. Entonces, automáticamente sabemos que la energía se conserva. Entonces, este es un escenario dentro de la física convencional que ustedes pueden estudiar en mecánica clásica, donde trabajan con un álgebra de Lie de dimensión infinita y en primera instancia no podemos verlo a menos de manera evidente que hay un grupo de Lie asociado. Entonces es un ejemplo súper chévere que nos muestra la generalidad de lo que es un álgebra de Lie. ¿De acuerdo? Entonces,
Sigamos. ¿Cuál es el beneficio de que nos metamos al álgebra de Lie? O sea, nosotros estudiamos el grupo, ya vimos que depende de ciertos parámetros, bla, bla, bla. Ya vimos cómo pasarnos al álgebra a través de la matriz exponencial. Ya vimos un ejemplo particular de otra álgebra de Lie que no estaba ligada a ningún grupo. Entonces, ahora la cuestión es, ¿por qué hicimos todo eso? Si recuerdan en la sesión anterior, yo les dije, en ciertos casos es posible trabajar los elementos del grupo a través del álgebra. Y era más fácil porque teníamos dimensión finita y tenemos bases y todo eso. Les dije, ahí es mucho más fácil trabajar. Entonces, justamente esos son los beneficios que queremos explotar. El hecho de que tenga dimensión finita simplifica un montón de cosas. Si tenemos una base, tenemos el álgebra y no nos importa el resto de elementos porque los expresamos como una combinación lineal y ya está. Ahora, si nosotros recapitulamos un poco en cómo definimos el álgebra de Lie, nosotros habíamos dicho que tomamos una matriz X en el álgebra y le tomamos la matriz exponencial multiplicada por T y vamos a caer en el grupo, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tomamos T igual a 1, lo que nos está diciendo es que E elevado a la X, cualquier elemento del álgebra, es un elemento del grupo. ¿Esto qué implica? Esto implica que la imagen del álgebra de Lie bajo el mapa exponencial va a estar contenida en el grupo. Este es el puente del que les hablaba. Pero se puede hacer aún más. Si el grupo con el que nosotros estamos trabajando tiene ciertas propiedades topológicas, que en este caso es la conexidad y la compacidad, no importa que de momento no lo sepan, entonces la imagen del mapa del álgebra de Lie bajo el mapa exponencial va a coincidir con el grupo. Esto no significa que el mapa exponencial sea un isomorfismo o cosas por el estilo, no. Esto significa simplemente que en estos casos particulares el mapa exponencial es sobreyectivo. Es decir, cualquier elemento del grupo que yo agarre, lo voy a poder expresar como el exponencial de algún elemento del álgebra de Lie. Ahora, como el álgebra de Lie a su vez es de dimensión finita, lo que me dice esto básicamente es que cualquier elemento del grupo yo lo voy a poder expresar como E elevado a una combinación lineal de matrices formada por elementos de la base de un álgebra, del álgebra de Lie. ¿De acuerdo? Esa es la potencia. Entonces, puedo tranquilamente empezar a manipular el grupo a través del álgebra. Esa es la potencia que les quería decir. Ahora, ¿en qué casos puedo hacer esto y en qué casos no? Los grupos UN, ON, SUN y SON son todos compactos. Entonces cumplen el primer requisito. Pero los grupos UN, SUN y SON son adicionalmente conexos. Entonces, en estos grupos que están enlistados en el punto número 4, en particular en estos, yo puedo manipular sus elementos a través del álgebra. Es decir, puedo expresar cualquier elemento G de UN o de SUN o de ON como E elevado a la X, donde X es algún elemento del álgebra de Lie. Nuevamente, este elemento X lo puedo expresar en función de una base. Entonces, esa es la potencia, ahí es donde entramos. Si nosotros recordamos nuestra sesión anterior, yo les había hecho un sketch así súper simple de cómo SU y UN aparecían en el modelo estándar de la física de partículas. Y les decía, mira, si coges SU2, cruz U1, estás describiendo fuerza electrodébil. Si coges SU3, estás describiendo la interacción fuerte. Estos grupos actúan aquí en los quarks, estos actúan acá, son campos gauge, y etcétera. Les había hecho un pequeño sketch de eso. Entonces, esta propiedad en ese escenario es donde más se explota. Hasta aquí, hasta esta diapositiva de aquí, 25, ténganlo muy presente. Hemos hecho un review
de toda el background desde el punto de vista de la matemática. Nuestro siguiente objetivo es que nosotros nos metamos ahora a conectar el mundo que ustedes van a ver en un libro de teoría cuántica de campos con el mundo que hemos introducido de la matemática, claro, obviamente simplificada, sin casi nada de geometría diferencial. Entonces, nuestro objetivo ahora es conectar estas dos nociones, porque sería un poco feo que ustedes avancen en el tiempo y echen un vistazo atrás y digan, hace tiempo hice un seminario de grupos de Lie, pero ahora que lo estoy estudiando en mi curso de QFT o en cualquier curso que yo tenga durante la carrera, y no se parece en nada. O sea, eso suele pasar. A veces esa discrepancia entre la rigurosidad matemática y cómo trabajan los físicos, a veces hace que las cosas se vean distintas, pero en realidad se está hablando de lo mismo. Entonces, ya vimos un poco el background de matemáticas, el mapa exponencial, todas esas cuestiones, entonces ahora lo vamos a ver desde el lado de un libro de física, cualquiera de estos clásicos libros, y vamos a ir conectando las cosas y vamos a ir explicando por qué todas las nociones que hemos visto en matemáticas y las que vamos a ver en física son lo mismo. Y algunos pasos de estos cálculos también ya los vamos a entender mejor, porque cuando uno coge, ya sea estudiante de física o de mate, coge el libro de QFT y empiezan a hacer operaciones con el grupo de entrada, dice, calculo esto, calculo lo otro, pero a veces no se explica por qué ese es el cálculo que se debe hacer. Entonces ahora vamos a entrar en esa parte a conectar los dos mundos en los cuales nos hemos metido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Está interesante o no tanto? La verdad sí, porque asemejar las dos cosas vistas desde cierto punto es muy complejo, la verdad, porque hay veces en el que acá dices, pero de esta manera es así, y hay otras veces en la que de acá es otra manera, pero sigue siendo el mismo resultado, pero sí varía milimétricamente, pero Sí, es casi lo mismo. sí. Y eso, aunque no creas, me tomó un buen tiempo de mi vida, hace unos años, en tratar de conectar las cosas. Pero bueno, ahora vamos a verlo de una forma más simple. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más fácil con el cual nosotros entendimos que un grupo de Lie era básicamente un grupo con parámetros continuos? El ejemplo más fácil de ver era justo las rotaciones, que era SO3. Entonces, lo que ustedes suelen tener en un libro de física de primeras es que le dicen, mira, estas son las rotaciones y cualquier rotación se puede expresar a través de estas rotaciones básicas de Rx, Ry, Rz, donde teta, phi y psi son los ángulos de Euler. Entonces, el siguiente paso que hacen los físicos es que dicen, vamos a calcular los generadores del álgebra. Y cogen estas matrices que nosotros vemos acá y les derivan respecto a sus respectivos ángulos. Le igualan a 0 y ya tienen una matriz, que son las que vemos ahí. Entonces, si nosotros observamos estas matrices JX, JY, JZ, ellos les llaman los generadores del grupo en un libro de física. Y dice, nota que estas matrices son elípticas, mientras que si multiplicamos por I a cada una de estas matrices J, son matrices reales, obviamente, y son antisimétricas. Entonces, dices, recordemos que el álgebra del I de SO3 era justo matrices antisimétricas. Entonces dices, coincidencia. Al yo tomar la derivada de estas matrices, como son de componentes continuos, simplemente derivo componente a componente. Eso es todo lo que tengo que hacer. Cojo la matriz Rx y le derivo los componentes dentro de la matriz. Cojo la de Ry, le derivo los componentes dentro de la matriz. Cojo Rz, le derivo los componentes dentro de la matriz. Estas derivadas se evalúan cero y llego a estas matrices. Y me doy cuenta que estas matrices multiplicadas por la unidad imaginaria son elementos del álgebra de Lie. Y tú dices, te quedas un poco pasmado y dices, ¿por qué justo la derivada me llevó, justo me llevó al álgebra? ¿Por qué? Entonces esa es la parte que en el libro de física no te dice.
Y al menos si es que tú coges el libro de física de primerazo sin haber pasado por la matemática, es como que te sorprendes y tienes que asumir esto como una realidad. Pero no es así, hay una historia detrás de esto. Entonces la historia es bastante simple con el background que ya hemos hecho. Entonces, bueno, con un poquito más de background sería aún más simple. Vamos a coger el lápiz para hacer esto. Si nosotros nos fijamos, cojamos como ejemplo esta matriz. Déjame coger el lápiz. Cojamos como ejemplo esta de acá. Como yo les dije, el valor teta, perdón, phi, toma cualquier valor real, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos a esta matriz como una función de phi, que es lo que usamos para tomar la derivada, vemos que a cada phi yo le asigno una matriz R X phi, ¿no es cierto? Escribámoslo ahí bonito. Este phi obviamente va a ser, pongámoslo aquí, un número real R. Y esta matriz Rx obviamente va a ser un elemento del grupo G. Entonces, si nosotros le vemos así a esta matriz Rx como un mapa que depende de phi del ángulo, que es lo que básicamente se hace, lo que yo tengo, lo que yo estoy trazando es básicamente una curva en el grupo G. Una curva es simplemente una función que toma valores reales y los lleva al grupo. Entonces, tengo una curva. Todo bien hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro R de X y le evalúo en 0? O sea, el ángulo va a ser 0. ¿Esta matriz en qué se transforma? Esta matriz se va a transformar en la identidad. En la matriz identidad, que obviamente es un elemento del grupo. Entonces, lo que tenemos es una curva que está sobre el grupo, que en este caso es SO3, y que pasa a través del elemento neutro, que es la identidad. Entonces dices, chévere, o sea, hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿por qué esta derivada me cae en el álgebra? Entonces, si tienes un poco más de background en geometría diferencial, lo que va a pasar es que el espacio tangente T de I del elemento neutro del grupo, que en este caso va a ser SO2, lo podemos ver, hay mucha matemática detrás de esto, pero lo podemos ver como el conjunto de las derivadas, pongámoslo aquí pongámoslo aquí, déjame empezar, pongámoslo de beta, evaluadas en 0, donde beta es una curva, vamos a ponerle aquí curva, que pasa por I, que pasa por el elemento neutro. Esta es la definición. Entonces, del lado de matemáticas simplemente es que son las derivadas de las curvas que pasan por la identidad. Justo Rx, evaluada en teta, es una curva que pasa por la identidad. Entonces, si yo le calculo la derivada de esta R de X, que justamente es D de R de X sobre D phi, justo me va a caer en este espacio tangente. Ahorita no se preocupen tanto los detalles de geometría diferencial, pero de forma intuitiva lo vemos aquí. Cambiemos de color.
Ahora, un resultado que también es medio denso de demostrar es que T, o sea, el espacio tangente del elemento neutro, por G del grupo, que en este caso es SU2, va a ser igual, bueno, isomorfo en realidad, no igual. Isomorfo como espacio vectorial, porque esto es un espacio vectorial, no entremos en esos detalles, al álgebra de Lie. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos la foto completa. En el libro de física lo que hacen es cogemos y decimos necesitamos sacar los generadores del álgebra de Lie. Perfecto. Entonces cogemos estos elementos básicos y les derivamos y les evaluamos en cero y ya. Pero la razón detrás de esto es justo esto que acabo de dibujar, que es básicamente la derivada de curvas que pasan por la identidad. Entonces, ahora ya tenemos una imagen clara de por qué en el librito de física que nosotros agarremos hacen este cálculo. Entonces, así es como los físicos llegan al álgebra de Lie. Ahora nosotros llegamos a través del mapa exponencial. Entonces ustedes me van a decir, perfecto, hicimos esto, tenemos los generadores. ¿Y dónde está todo lo que nos has dicho del mapa exponencial? Entonces, eso es justo lo que vamos a hacer a continuación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Alguien diga sí. Sí, Sí. Ya, chévere. Esta parte era media fuerte. Entonces, por eso estaba preocupado. Listo. Entonces, ya vimos más o menos de dónde, cómo es que en la física llegan a los generadores del álgebra o a la base del álgebra. Ahora vamos a ver cómo llegan al mapa exponencial. Bien, si nosotros en este caso cojamos la matriz RZ, pero podemos coger la Rx, la R ya. Como nosotros vimos, le podemos sacar la derivada. O sea, nosotros vemos que esta es una matriz cuyos componentes, si nosotros vemos a teta como una variable, algo que toma continuamente valores, vemos que es una matriz cuyos componentes son funciones diferenciables. Entonces, si yo hago la expansión de Taylor de cada uno de los elementos no de los elementos, de las entradas de la matriz, o sea, hago la expansión de Taylor de esto y de esto, borrémosle. Puedo hacer una expansión de Taylor de la matriz alrededor de cero, porque es la derivada que me interesa, la derivada de los generadores. Entonces, si yo cojo un ángulo teta bastante pequeño, cercano a cero, perdón, delta teta, bastante pequeño, cercano a cero, yo puedo hacer la expansión de Taylor de primer orden respecto a esta matriz, ¿no es cierto? Entonces, RZ delta teta va a ser igual a I más IJZ por delta teta. Aquí JZ es la matriz que nosotros vimos acá arriba, la que ya habíamos calculado. Le multiplicamos por la unidad imaginaria para quitar esta división por I. Por eso tenemos I más JZ y delta teta, que va a ser el ángulo. Entonces es simplemente la matriz multiplicada por el número real delta teta. ¿No es cierto? El siguiente paso que ellos hacen, dicen, bueno, si nosotros hacemos n rotaciones respecto al ángulo Z, perdón, respecto al eje Z en un ángulo n delta teta, ¿qué es lo que va a pasar? Hacer n rotaciones en un ángulo delta teta significa multiplicar n veces esa matriz. Entonces va a ser RZ de delta teta multiplicado n veces. Pero nosotros ya le habíamos hecho la expansión de Taylor, ¿se acuerdan? En el punto anterior. Y todo esto elevado a la n. Ahora, esta es la ecuación que nos interesa aquí. Esta de acá. Si ustedes recuerdan otra forma de definir e a la x de un número real, también se lo puede definir, en lugar de como una serie de potencias, también le podemos definir como un límite de
n al infinito. Por aquí infinito solo para que no me salga feo el dibujo. De 1 más x sobre n a la n. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros hacemos este límite tender al infinito, lo que vamos a tener es que justo nos va a aparecer la matriz exponencial, visto con esta definición alternativa. Ah, este paso de aquí me olvidé de comentar, perdón. Este de aquí, cambiémosle a rojo, rojo. Esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí simplemente viene de acá. Por esta identidad de aquí, yo sé que delta teta es igual a teta partido por n. Ya. Listo, ahí ya está el esquema más claro. Entonces, haciendo n tender al infinito, magníficamente, sorprendentemente, llegamos a ver que rz de teta ha sido igual a e elevado a la i por jz por teta. Jz era justamente el generador. Bueno, los físicos lo llaman el generador. Yo también. Y de esta forma, tan chévere, hemos llegado a ver cómo la matriz RZ se puede expresar como el exponencial de un elemento del álgebra de Lie, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que yo les había dicho por acá. ¿Se acuerdan que yo les dije, podemos expresar los elementos del grupo como la exponencial de algún elemento del álgebra? Esto de aquí. Eso que yo les había dicho es justamente lo que acaba de suceder acá. Entonces, si nosotros procedemos de la misma manera conectando estos dos mundos, también podemos hacer lo mismo con Rx, con Ry, y vamos a ver que se pueden expresar como la exponencial de i a la jx y la exponencial de i jy, multiplicados por los respectivos ángulos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? El beneficio de esto es que IJZ, IJX, IJY son una base del álgebra de Lie. Es de dimensión finita y tenemos todo para continuar. Como son una base, lo que va a suceder es que cualquier rotación arbitraria se va a expresar como E elevado a la J por N teta, donde J por N, es simplemente una combinación lineal de la base del álgebra de Lie. Entonces, de este modo, es como se trabaja en realidad con el grupo. O sea, simplemente agarramos la base, los generadores del álgebra de Lie, y cualquier elemento, a cualquier elemento del grupo siempre le vamos a poder hallar una combinación lineal que nos permita expresarle de esta forma. Entonces, ahí es la potencia. En los libros de física lo que encuentran es esta identidad sin mayor explicación. Simplemente dicen, calculamos tres cosas y llegamos ahí. Entonces, la explicación que ya les di de por qué esto tiene sentido, de que por qué pueden confiar en que cualquier elemento del álgebra lo pueden trabajar a través de la matriz exponencial, es todo el camino que hemos recorrido hasta este momento. Entonces, ahora ya tenemos el background de matemáticas para entender lo que se hace en el libro de física que ustedes escojan, de su preferencia. ¿De acuerdo?
Volvemos. ¿Comentarios, opiniones? ¿Qué piensan? Así funciona. Personalmente yo pienso que son varios resultados muy importantes que vamos a tener que estudiárnoslos bien en el material que se envió o para discernir bien esos resultados y hacer esas demostraciones, ¿no? Esas cosas. Bueno, no tanto. Ya con lo que se les explicó, créanme que ya es suficiente para andar. Preguntas, podemos recapitular si esta cosa no quedó tan clara. Conectar estos dos mundos no es tan sencillo. Entonces, todas las preguntas que tengan no se las guarden. Ahorita es un buen momento para soltar. Profe, yo ya tengo una consulta. Claro. Estas transformaciones del grupo SO3, bueno, en mecánica se las ve actuando sobre vectores de R3 y representan Ujú, rotaciones en ese espacio. Pero ujú. también recuerdo que vi en un libro de electromagnetismo que también podrían actuar sobre el vector de campo eléctrico E y el vector de campo magnético B. O sea, se le aplicaría la matriz de rotación Z, pero sobre un objeto que tiene dos componentes, y ese objeto, la primera componente es del campo vectorial E y la segunda componente es el campo vectorial B. Entonces, o sea, en este tipo, en este tipo de transformación, ¿también se lo entiende como rotación o solo en el caso de los vectores de R3? Perfecto. Esa pregunta la hubiese querido más adelante, casi finalizando el seminario, pero tampoco está de más. Bien, la pregunta a la que tú haces referencia, en realidad cae en la teoría de las representaciones. Tú tienes aquí el grupo, en este caso SO3, pero tú puedes tener cualquier otro grupo, cualquier otro, el que sea. Y tú le puedes hacer actuar en cualquier espacio vectorial a través de una representación. Entonces, estas matrices, en principio, nosotros le hacemos como rotaciones de vectores, es como lo vemos. Pero si yo necesito hacer que, escribámoslo mejor. Si yo necesito hacer que el grupo SO3, escribámoslo acá que tengo más espacio, SO3, o cualquiera, S o N, cualquier grupo en realidad, actúa en un espacio vectorial que no necesariamente sea igual a R3, en este caso Rn. Tú puedes encontrar una manera de hacer una acción de una matriz de rotación en un espacio vectorial SO3 a través de una representación. La representación es básicamente lo que te voy a mostrar acá. Es básicamente una aplicación que va del grupo G, en este caso tuyo es SO3, al grupo GL, lineal general, de B. Aquí GL de B es simplemente las transformaciones lineales invertibles, pero del espacio vectorial B. Entonces aquí tú puedes coger la matriz, como tú decías, RZ. Ya, pongámosle de nombre a esta representación, pongámosle de nombre. ¿Cuál era tu nombre? ¿Cómo te llamas? Fernando. Pongámosle F de Fernando. La representación de Fernando del grupo SO3 en las transformaciones lineales de B. Entonces tú le puedes asignar F de RZ. Cuando construyes la representación, ya tienes una transformación lineal en el espacio B, en el espacio vectorial B. El espacio vectorial B, tú le puedes definir de la manera que te convenga. En el caso tuyo estaban trabajando en electromagnetismo,
Entonces, no conozco los detalles un poco de tu libro, pero se puede acoplar todo para verlo como una representación. En el caso, por ejemplo, que yo conozco un poco más de la teoría de Gauge, de esto de teoría cuántica de campos y estas cosas, la matemática detrás de esas cosas, en realidad, pasa exactamente lo mismo. Lo que tú tienes aquí como espacio vectorial B, saben, en el lenguaje de la geometría diferencial, es el espacio de las secciones de un fibrado vectorial, una cosa media abstracta. Y a través de una representación, el grupo va actuando en esas secciones. Entonces, B puede ser una cosa súper abstracta como un espacio vectorial muy sencillo, pero en principio tú puedes hacer actuar. Una representación que es fácil, por ejemplo, rotaciones de 2 dimensiones en el espacio de 3 dimensiones. O sea, tú dices como una rotación que está para el plano, ¿cómo le hago actuar en el espacio tridimensional? Y es muy fácil, simplemente agarras una representación y acomodas las cosas y te sale. Eso también lo vamos a ver. Entonces, esa pregunta va más del lado de la teoría de representaciones. Claro que en la física nadie te dice eso o lo comentan, dicen es una representación, pero no te explican qué es una representación. Entonces, en el seminario lo que pretendemos es justo eso, que esos conceptos que se van usando en física, pero que los físicos no se toman el trabajo de detallarlos porque para los objetivos que persiguen aparentemente no son relevantes. Nosotros queremos trabajar esos detalles porque esos detalles sí son relevantes para la comprensión del texto, quizás no para los cálculos que se están realizando. Con los cálculos simplemente es, tengo esto, multiplico, divido, sumo, derivo, integro, pero para tener una comprensión más clara de lo que está sucediendo, es que estamos aquí, justamente para ir cachando cómo va esto de las representaciones, cómo actúan, cómo trabajan, qué es lo que estamos viendo. Entonces, esa es una parte full interesante. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Disculpe, la teoría de representaciones la trataríamos en la clase que viene, de manera detallada, más o menos. No, en la cuarta, porque en la siguiente vamos a hacer ejercicios con lo que estamos viendo hasta ahora. Y la quinta clase es de ejercicios de representaciones. Ok, gracias. Una consulta. Correspondiendo al modelo matemático del campo escalar en el magnetismo, se podría decir que solo todo eso es una magnitud escalar, que por lo tanto se representa con coordenadas que actúan según la variable. Es lo que usted estaba diciendo, que solo simplemente es una adaptación de la parte grupal del SO3 en la parte escalar, en representación a la parte del electromagnetismo visto desde un punto. Ya, chévere. Verás, el grupo que tú tienes en electromagnetismo es el grupo U1, ¿ya? Este grupo U1, su álgebra de Lie, pongámosla aquí U pequeña. ¿Qué va a hacer? Si nosotros regresamos un poco atrás y vemos la definición que ya lo hicimos, vamos a ver que estos son números imaginarios puros. Podemos ponerle IR, o sea, la unidad imaginaria multiplicada por los elementos de R. Entonces, tú me hablabas de la teoría del campo escalar. Esa teoría es con la ecuación, esa teoría va así. M es el espacio donde estás trabajando y va a valores en R o en C. En R. Este es campo escalar, esta es y la ecuación de movimiento es la ecuación de Klein-Gordon. Klein-Gordon. Pero ahí es la ecuación escalar, todo bien, no hay problema. Y la cuestión que te concierne ahora es que quieres meterle electromagnetismo. Entonces, ahí lo que trabajas es con la teoría del campo escalar, pero a valores complejos, básicamente. ¿No es cierto?
Hasta ahí estamos claros es lo que preguntas. Para ver si te estoy Sí, cachando bien para sí. explicarte. Sí, Ya, justo. Entonces, cuando pasamos al campo complejo, ahí ya estamos ¿cómo se llama? En el caso de, eh, ya estamos trabajando en el caso de electromagnetismo. Entonces, borramos un poco esto de acá. Listo. Entonces, un poco vamos a salirnos un poco del contexto del que siempre hemos trabajado y nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo para explicarte un poco una cosa súper chévere. La ecuación de Klein-Gordon es la ecuación del movimiento de esta teoría. Entonces vamos a escribir un poquito la ecuación de Klein-Gordon. Déjenme revisar porque en mis apuntes la tenía, pero ahorita no me acuerdo bien cómo va esa ecuación. Ahí ya entra mecánica relativista y todas esas cuestiones. Bastante chévere esa teoría. Entonces ahorita te vamos a clarificar. Dame un segundo. Aquí la tengo. Listo. Ha sido súper fácil. Aquí tienes, escribámosla acá. Ya, con esto. La ecuación del movimiento es simplemente una especie de laplaciano, pero no es el laplaciano. Esta de aquí va a ser igual a derivada de nu por derivada de nu arriba. Con la derivada multiplicada por el tensor métrico. Es un cuadradito. Entonces, la ecuación de Klein-Gordon es básicamente esto, más la masa al cuadrado. Todo esto por fin. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange que te sale cuando le calculas la derivada de gato del lagrangiano con el que estás trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo vas a tener en el caso complejo, pero borramos esta parte de acá. Ya tenemos un poco eso también claro. Y a lo que nos vamos a fijar ahora es en el lagrangiano. Vamos a escribir otra vez. El lagrangiano de o la acción, mejor dicho. La acción de esta teoría que es igual L por la integral sobre M, que es el espacio en el que estás trabajando, que eventualmente va a ser el espacio de Minkowski R4, pero no es necesario meterte en esos detalles. Y va a ser phi de U derivada phi más 1/2 m al cuadrado, ahora creo que solo m, módulo al cuadrado de phi. Ahora ya tenemos el phi complejo, ¿no es cierto? Entonces tenemos módulo al cuadrado. Y aquí de x, la derivada, la medida de integración. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un review un poco adelantado de representaciones y de los grupos y todo eso, ya que el compañero nos adelantó en el tiempo. Pero está chévere, no hay ningún problema. perdón. No, todo bien, es chévere. Los que tengan preguntas al respecto, pueden hacerlas sobre la marcha, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y los que no entiendan, especialmente la gente que no entienda o no tenga el background, pregunten, no hay ningún inconveniente porque esta es la clase para hacer preguntas. Entonces, este es el lagrangiano de la teoría escalar. Entonces, este lagrangiano construido así, tiene todas las simetrías de Lorentz, tiene todo eso.
pero necesitamos una noción especial, la del electromagnetismo. ¿Cómo es que sale el electromagnetismo en esta teoría? Entonces, déjame revisar mis sabios apuntes. De hecho, cuando estábamos haciendo el seminario, justo quería trabajar esas partes, pero decidimos tomar otro camino. Pero la vida es chistosa. Ujú, aquí estamos. Esta parte de aquí. Acá estamos, perfecto. Acá tenemos la ecuación. Acá tenemos esto de las transformaciones. Perfecto, aquí vamos. Entonces, la idea de dónde sale el electromagnetismo de aquí es ver bajo qué transformaciones esta acción S o el lagrangiano L, que va a ser lo que está debajo del signo de la integral, permanece invariante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se le aplica transformaciones de Lorentz y todo ese tipo de cosas, rotaciones, toda la cosa que va del lado de la mecánica relativista, este funcional lo cumple satisfactoriamente y no tienes ningún problema. ¿De acuerdo? La cuestión que nos concierne es ver qué pasa cuando tenemos el campo escalar complejo, es decir, phi toma valores en C2 y quieres meter ahí las simetrías. Entonces, ahí es donde entran las buenas rotaciones. Entonces, agarremos el esfero. Si yo cojo phi como un elemento de C2, de C, perdón. Yo sé que C es isomorfo a R2, ¿no es cierto? A R2. Entonces, bajo esa interpretación, ¿dónde está el esferito? Acá está, se fue. Bajo esa interpretación de que estamos en C2, yo puedo hacer rotar el campo con una rotación en 2 dimensiones. Entonces yo tengo aquí mi campo phi, que es un elemento de R2, estamos en el plano, y le podemos hacer rotar hacia un campo phi. Pongámosle phi tilde. Igualmente en R2. Podemos hacer una rotación aquí. Con algún ángulo. Perfecto. Bien. Ahí vamos. Ahora, esta rotación que ustedes ven aquí no es una rotación de un elemento X en M. O sea, no estamos rotando un vector del espacio M que de momento, para no meternos en líos, vamos a decir que M es R4. No estamos rotando un elemento del dominio del campo. Estamos rotando el campo como tal. O sea, estamos rotando, el campo va aquí de M en R2. Viendo el espacio complejo que es isomorfo a R2. Entonces, la rotación que nosotros estamos haciendo es aquí. No acá. Entonces, todas las simetrías que ustedes ven de Lorentz, que bueno, de hecho que vamos a ver, todas esas simetrías, rotaciones, todo eso se ejecuta aquí. Pero en particular, yo puedo hacer una rotación en R2. Ahora, esas rotaciones en R2 son rotaciones en 2 dimensiones. Y esas rotaciones, en principio en R2, yo las puedo expresar. O sea, yo puedo hacer, luego eso también vamos a ver un isomorfismo de grupos. Les puedo expresar como transformaciones de U1. Porque aquí tenemos básicamente el grupo S, O, pero el SO2. Entonces yo puedo hacer un isomorfismo entre estas cosas
porque SO2 está actuando en R2, pero la teoría está escrita en el plano complejo. Entonces, estas rotaciones de aquí las voy a representar a través de U1, porque esto ya actúa en los complejos, y el campo lo voy a volver a ver acá. Entonces, resulta que el electromagnetismo, que te salen todas las ecuaciones, por eso es que le llaman simetrías internas, te sale de un resultado de hacer una rotación, de que el lagrangiano o la acción sea simétrica bajo una rotación interna del campo, o sea, en su imagen, no en su dominio. Entonces ahí es donde te va apareciendo el grupo 1, SU2, y ahí es lo que ves las rotaciones. Ahora, U1 es un grupo de Lie, entonces para actuar en C necesitas una representación, que le vamos a llamar R. Pero si tú te pasas de SO2 a U1, con la representación, que en este caso va a ser la representación canónica, va a ser simplemente el número complejo multiplicado por phi. Y aquí la transformación de Gauge, o básicamente lo que le da esa simetría a esto, es simplemente phi se transforma como E y alfa por phi. Así se transforma la teoría. Y ahora, yo te dije, el álgebra de Lie son números imaginarios puros, que es lo que tienes acá. Creo que era así. Pero tienes la matriz exponencial para lo que habíamos hecho antes, justamente esto, para representar el grupo a través del álgebra de Lie. Entonces, esta es la transformación que tú ves en física. Y el campo electromagnético y las ecuaciones de Maxwell, todo eso te pueden salir a través de este razonamiento. Entonces, esa es la idea detrás de la física. Cuando estaban estudiando la teoría electrodébil, un poco más general, se dieron cuenta que necesitaban un campo con más componentes, ya no en C, sino en C2. Entonces ahí ya no necesitaban rotaciones normales, sino necesitaban las de SO3 o SO4. Entonces ahí ya les salió el grupo SO2 y empezaron a ver que esas simetrías internas de los campos les estaban dando campos de Gauge y derivadas covariantes, bla, 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 un montón de cosas. Pero esa es la idea. ¿Queda claro o profundizamos más? Queda muy claro. Simplemente ya de nuestra parte será repasar todo lo que se dio hoy para digerirlo más Sí, despacio. claro, o sea, ahorita la cosa se puso complicada porque me hicieron preguntas difíciles. Claro, Pero Exacto. claro, disculparás, claro, disculparás. Es que quería saber porque en base a eso define todo lo que es Madwell prácticamente, en base a esa unificación, porque cuando hablamos de lo que tú decías, unificar mate y física, ahí vas, ahí define toda esa parte. Entonces, me quería aclarar eso de ahí, por eso claro. disculpa, me desvío del No, tema. no, claro, pero lo que pasa es que en esta unificación, esta parte de aquí, necesitas más ingredientes de los que ya vimos. Ujú. Claro, todo esto sí estaba en mente, pero más adelante. No se preocupen si algo ahorita no está como que muy claro, porque conforme vamos avanzando, vamos agarrando ingredientes. Y todo esto que fue presentado así de golpe, un piscinazo feo y duro, más adelante con lo que vamos agregando, ya se hace claro. O sea, ahorita se ve así feo, o sea, se ve como una cosa muy abstracta, pero en el camino ya se hace simple, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen, vamos a ir agregando elementos, porque la intención es que conforme avancen tengan material para ir entendiendo estas cosas con más facilidad. Entonces, Dale, muchas eso gracias por la va. explicación. Genial, gracias Ajá, por la entonces, explicación. básicamente así es que como fueron descubriendo nuevas fuerzas en física de parte de la matemática, porque dijeron, tenemos simetrías internas. Siempre escuchan en física que dicen, es que las simetrías internas tienen cantidades conservadas y por ahí te salen energías, fuerzas, cualquier cosa, ya en el mundo de la física, ahí no me meto tanto. Pero, ¿a qué se refieren ellos con esas simetrías internas? Que los fenómenos físicos los van a describir a través de algún campo y le van a aplicar rotaciones, ya les digo, no sobre el dominio de ese campo, o sea, de donde agarra valor, sino
sobre la imagen, o sea, cogen el campo, le evalúan, les lleva a C2 o a cualquier espacio vectorial donde estén, y ahí es lo que se ponen a buscar simetrías y les va saliendo cosas para hacer lagrangianos cada vez más abstractos, más complejos y que describan nuevos fenómenos. Entonces, más o menos ese es el espíritu que hay detrás de todo esto. Pero, como ya les dije, el truco, la explicación que tú me decías es que le sale ahí las ecuaciones de Maxwell y es una rotación, se debe básicamente a un isomorfismo, que es este. SO2, rotaciones en el espacio, que vamos a ver como U1. Esto actúa en R2, pero esto también se ve como C, el espacio de los complejos. Entonces, esto actúa naturalmente aquí y esto actúa naturalmente acá. Y los físicos trabajan toda la expresión del grupo expresándolas de esta manera de aquí. En resumen es eso, ya la parte más sencilla. Pero ya te digo, detrás de la física, la idea es que necesitan ese lagrangiano, sacarle todas las simetrías posibles. Se encontraron que el lagrangiano del campo completo ya tenía todas las simetrías de Lorentz, rotacional, todo eso del espacio, pero cuando vieron que había una simetría interna más, que era justamente la rotación del campo, o sea, del campo como tal, en C, automáticamente les va saliendo las ecuaciones de Maxwell en todo ese proceso. Claro, hay mucha leña por cortar por ahí, pero esa es la idea de fondo. Entonces, no se preocupen de eso porque ya les digo, la intención es que conforme vaya avanzando el curso, podamos meternos en esas cosas. Entonces, estas preguntas que me hacen, claro que se adelantan en el tiempo, pero al mismo tiempo son una súper buena motivación para que no perdamos en el interés en lo que sigue. Entonces, si te preocupas que ahorita no cachaste algo, no, alguna idea no está clara, no te preocupes, más adelante vamos agarrando más material y vamos completando lo que nos falta para entender estas cosas. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, Ya no hay. Chévere. Bueno, entonces todavía tenemos unos minutos, déjame ver. Sí, 48. Vamos unos 10 minutitos más. Ya. Entonces, esta fue, recapitulando un poco, así es como los físicos llegaron al álgebra, sacando la derivada, perdón, al mapa exponencial, sacando la derivada, haciendo un límite al infinito. Y de esta forma es como cualquier elemento del grupo le logran expresar en función del exponencial de la base del álgebra de Lie. Entonces, nosotros hicimos el camino del lado de la matemática, ahora lo hacemos del lado de la física. Entonces, ahondando más en ese detalle, podemos ver que cualquier elemento arbitrario del grupo S3 se puede expresar como el exponencial de una combinación lineal de una base de elementos del grupo, de una base de elementos perdón, de una combinación lineal de una base del álgebra de Lie de SO3. Entonces, ese mismo razonamiento se aplica en SU. Entonces, por ejemplo, anotemos las matrices de Pauli, las matrices que le salen cuando estudian el momento angular en mecánica cuántica. Si estas matrices de Pauli yo les multiplico por la unidad imaginaria partido por 2, lo que voy a obtener es una base del álgebra de Lie de SU2. Nuevamente, como SU2 es un grupo compacto y conexo, tiene esas propiedades, no importa que de momento no las conozcamos en detalle, pero todo elemento de SU2 lo vamos a poder expresar como el exponencial de una combinación lineal de las matrices de Pauli multiplicadas por I partido por 2, que es lo que vemos aquí abajo. El razonamiento nuevamente es igual a lo que hicimos antes, y en esta ocasión la explicación de por qué es posible hacer esto es lo que nosotros introdujimos antes, que el grupo es compacto, conexo, el mapa exponencial aquí es sobreyectivo,
y es válido hacer este tipo de cálculos. Entonces, esa es la magia. Si esto es como lo ven en física y la explicación matemática fue lo que introdujimos en el inicio. Perfecto. Entonces, después de haber pasado por esto, podemos echarle un vistazo al grupo de Lorentz, que es, este es el grupo que nos conviene, porque con esto podemos estudiar la ecuación de Dirac, también meternos en algunos detalles del campo escalar que el compañero nos preguntó. Entonces, entremos un poco en este contexto. El espacio de Lorentz, o perdón, mejor dicho, el espacio de Minkowski, es el espacio R4 convencional que nosotros tenemos con la métrica de Minkowski. La métrica simplemente es la forma en cómo medimos distancias entre dos puntos. Con la métrica de Minkowski lo medimos de una forma distinta. No entremos tanto en esos detalles. Entonces, cuando estamos analizando ya en ese escenario relativista el movimiento de un sistema de referencia inercial respecto a otro, si es que nosotros hacemos el movimiento a lo largo del eje X, nos aparecen las transformaciones de Lorentz, ya cuando estamos trabajando con la métrica de Minkowski, que son básicamente estas de aquí que vemos en la primera línea de ecuaciones. La notación de estas transformaciones se simplifica cuando introducimos podemos decirlo de momento, número, en realidad va a ser una función gamma y una función beta, que son estas de acá. Cuando introducimos esta definición de aquí y adoptamos esta notación de acá, esta transformación de Lorentz se puede escribir de una forma más compacta, que es la tercera línea que vemos acá. Lo chévere de esto es que gamma y beta satisfacen una relación que es muy chévere, que es que la resta de sus cuadrados da igual a 1. Entonces, eso me permite introducir un cambio de variable, que es justamente que si yo le hago que gamma sea coseno hiperbólico de teta para algún número teta, y que gamma beta sea igual al seno hiperbólico de una función gamma, perdón, de phi, para un número phi que nos convenga, entonces toda esta transformación se puede expresar matricialmente de esta forma. Esta matriz básicamente es la que se conoce como el Booth de Lorentz respecto al eje X. Igualmente podemos tener los Booths de Lorentz respecto a cualquiera de los ejes al eje Z y al eje Y. Vamos a tener transformaciones parecidas. Como tenemos 3 ejes, obviamente vamos a tener 3 Booths de Lorentz. Y procediendo como hicimos antes, si nosotros vemos Bx, tenemos una matriz cuyas entradas son funciones diferenciables de phi. Entonces yo le puedo derivar para caer al álgebra, que es lo que habíamos hecho antes. La explicación también ya la dimos. Y de esta forma tengo un generador K sub X. Entonces si yo procedo del mismo modo con los tres ejes, o sea, con Y, con Z, también voy a tener otro par de generadores K, Y y KZ de esta parte del grupo de Lorentz. Pero a estas transformaciones de Lorentz yo le debo sumar las rotaciones, que ya las vimos. Entonces este grupo va a ser de dimensión 6 y su álgebra de Lie va a estar determinada por los generadores Bx, By, Bz y por las rotaciones KY, KZ, KX. Entonces va a ser un grupo mucho más grande porque va a ser de dimensión 6. Este es el grupo de Lorentz. Esta es una forma súper chévere de verlo porque se puede introducir el grupo de Lorentz de una manera más complicada, pero esta parte es chévere porque como veremos más adelante, esto nos permite ver al grupo de Lorentz como el producto de SU2 por SU2. Y con eso se puede derivar la ecuación de Dirac de una manera súper chévere. Entonces, eso es todo por hoy. ¿Preguntas finales? ¿Comentarios? 5 minutitos ¿No? más. A ver, 5 minutos de preguntas para animarse. ¿Nada? ¿Todo queda claro?
podemos recapitular. Estas partes de aquí tal vez fueron un poco fuertes, entonces, tranquilos, todo lo vamos a ir haciendo mejor y la clase de ejercicios es justamente para eso, para ir afinando los detalles que hemos trabajado. Una consulta. La ecuación de Dirac también se le puede aplicar en la parte de lo que es la antimateria. Esa es una consecuencia de la ecuación de Dirac. O lo que yo voy a hacer es básicamente derivarla a partir de simetrías, o sea que vean que todo lo que hemos hecho se puede aplicar, básicamente. Entonces, claro, la cuestión de la antimateria ya son cuestiones que se hace cuando se explora los detalles de la ecuación una vez que ya la tienes. Entonces, es una consecuencia. Entonces, no me voy a meter en las consecuencias, en las implicaciones de la ecuación de Dirac, solo como ahorita nos enfocamos en el seminario, en los grupos y en las álgebras, en lo que yo le doy empeño es en que vean el uso de los grupos y las álgebras para llegar a la ecuación. Entonces, ahí es donde yo pongo el esfuerzo. De ahí, eh, se puede hacer un seminario como quien dice, enfocándonos en los detalles de las ecuaciones de Dirac o de cómo salen las simetrías y de derivadas covariantes, bla, bla, bla. Pero en cambio, la gente que puede acudir es menos porque se necesita mucho más background y es un poco más difícil porque se necesitaría, ya se puede hacer un curso de todo esto. Como les decía en la primera vez, si alguien quiere estudiar álgebras de Lie, puede incluso hacer un doctorado en álgebras de Lie, en grupos de Lie, porque es un campo súper amplio. Entonces nosotros solo vamos rescatando esas partes que les pueden servir en los cálculos que hagan durante su carrera de físicos. Es más o menos lo que pretendo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Comentarios? De mi parte, no. Estuvo muy explicativo y genial. Gracias. Ya. Bueno, espero que, que les siga, que les siga gustando. Estamos tratando de hacerle fácil las cosas. Hoy día se puso más complicado por las preguntas, más que por el contenido. Entonces, no se preocupen, con el tiempo vamos a ir completando los requisitos para ir aprendiendo detalles de cómo se trabaja, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cualquier cosa, ya les voy a subir las diapositivas al grupo de WhatsApp, de las diapositivas de hoy. Pueden revisarlas, pueden leerlas. Estoy abierto a cualquier pregunta, pueden poner alguna pregunta en el chat respecto a las diapositivas y puedo conversarles. Y la siguiente clase es de ejercicios. Entonces no tengan miedo a los ejercicios ni nada porque todo lo que hagamos va a tener una solución. Entonces ustedes van a tener en sus manos el problema y el procedimiento de resolución. Entonces la idea es que tengan material de referencia para su futuro. Eso de ahí. La otra cuestión es que, sí, vamos avanzando y vamos completando los prerequisitos y para la última sesión en lugar de podría reducir la cantidad de ejercicios y enfocarnos más en detalles de la física, si es que les gusta más. Ya podrían para la última sesión podríamos hacer una pequeña encuesta de qué tópicos les gustaría que topemos más y más ejercicios de representación o más cosas de física. Perdón. Entonces, eso, ¿me escuchaste? Sí, sí, de una te digo, ahí le hacemos la encuesta para ver cómo Sí, le acomodamos la última sesión. sí, porque podemos hacer la última sesión solo dedicada a cosas de física, de derivaciones, de ecuaciones y cosas así. O podríamos hacer más ejercicios. Entonces podríamos hacer una pequeña encuesta para ver qué es lo que ustedes quieren, porque no puedo preguntarles de momento uno por uno. Entonces, me avisan cualquier cosa, ya les voy a poner las diapositivas en el WhatsApp. Respecto a las diapositivas me pueden hacer preguntas, porque lo que no tengan claro, todo eso me sirve para reafirmarlo en la sesión de ejercicios. Ahí es donde quiero atar todos los cabos que queden sueltos, para que vayan bien servidos al futuro. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
Listo. Disculpe, yo tenía una duda. En cuestión de los ejercicios, ¿también se va a realizar, van a hacer ejercicios con demostraciones o análogos o va a ser de datos? Si son demostraciones, van a ser cosas que, si es que hay demostraciones, porque todavía estoy diseñándolo, si es que hay, va a ser cosas de álgebra lineal así básicas, pero no se va a meter cosas como que difíciles o tampoco les voy a decir, calculen la distancia de la cajera del banco a la luna, si es que la Tierra gira a tal velocidad, así, cosas así, no. O sea, cosas simples para ir ajustando los detalles que vemos, que vayan usando el grupo ustedes mismos, más que todo. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que pienso que va de ley es que un compañero me había preguntado, ¿se parece mucho SO2 con SO3? ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿hay una relación o no la hay? ¿Se parece mucho U1 con SO2? Entonces, ¿hay allí alguna relación? ¿Hay una cosa que les conecte, sí o no? Entonces, por ejemplo, esa es una pregunta más del lado de matemática que de física. Entonces, vamos a demostrar que son isomorfos o casi isomorfos, porque no es que exactamente lo sean. Vamos a trabajar esas demostraciones en las clases de ejercicios, porque esos resultados, por ejemplo, en las preguntas que me formularon hoy día, se usan. Esos resultados tienen una aplicación. Y justamente, por ejemplo, en la pregunta que hizo el compañero del electromagnetismo, justamente ahí necesitamos esos isomorfismos. Para derivar la ecuación de Dirac también necesitamos algunas cosas de esos isomorfismos por ahí. Entonces, necesitamos abordar esos temas y me da la oportunidad de que ustedes trabajen un poco con el grupo ya ustedes mismos. Entonces, es más firme el conocimiento cuando ustedes lo trabajan antes que solo escucharlo. Entonces, ahí cualquier duda que tengan, la vamos solventando, ¿de acuerdo? No van a ser ejercicios difíciles. Y en última instancia, si es que los hubiera, aunque no es la intención, no pretendo eso. Pero si es que algo inesperado y cuántico, inesperadamente llegara a suceder y sale un ejercicio difícil, por ahí tampoco tengan miedo porque igual se les va a dar la resolución, ¿de acuerdo? Eso amigos por hoy, creo que con eso quedamos. Full gracias por venir y no pierdan la motivación, ese es el objetivo y nos podemos ver el próximo sábado. ¿Listo? Chévere, de una, Bueno, Boris. Entonces, ahí le cerramos justo en el tiempo. Gracias.